Quisiera dar un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. En la primera lección aprendimos acerca de los obstáculos de nuestra fe. Nuestro propio pecado y nuestro pasado son cosas que nos identificaban antes de conocer a Cristo. En esa primera lección vimos la necesidad de volver al pasado para poder apreciar nuestro futuro. También vimos que cuanto más dispuestos estamos para enfrentar nuestra vergüenza y nuestra maldad, tanto más podemos intercambiar esa vergüenza por la pureza y santidad de Cristo. En la segunda lección, miramos a Efesios capítulo 1 y nos enfocamos en el hecho de que somos adoptados como hijos y que la gloriosa realidad que es nuestra vida eterna comienza ahora, no cuando morimos. Claro que cuando nos apartemos de este mundo, seremos perfectos en su presencia, pero el proceso de santificación, de sernos como Cristo, comienza en el momento que creemos con fe y nos arrepentimos. Una aplicación de estas lecciones es vivir en la nueva identidad que tenemos en Cristo. Nuestra identidad es donde encontramos nuestro valor propio. ¿Qué te hace sentir como un miembro valioso de tu familia o de la sociedad? Muchas veces nos identificamos con nuestro trabajo, porque es lo que nos da un salario y nuestra sociedad valora a la gente basado en su estatus económico. Y cuando perdimos el trabajo, ¿cómo nos sentimos? Desesperados, perdidos, abandonados por Dios e inútiles. Nuestro valor propio está en lo que proveemos y en que podemos contribuir a la familia. Pero eso no es la identidad más valiosa para el creyente. Como aprendimos en la segunda lección, somos unidos a Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. En su muerte para morir a nuestro pecado y en su resurrección para experimentar nueva vida en Él. Para el cristiano, su identidad y valor propio está en el hecho de que Dios le adoptó. ¿Recuerdan todavía nuestra parábola del hijo pródigo? Imagina cómo hubiera sido diferente la historia del hijo pródigo si el pródigo fuera recibido como esclavo. Si recuerdas bien los detalles de la historia, eso es exactamente lo que el hijo pretendió pedir a su padre. Pero el padre no lo recibió como un hijo, restaurado de nuevo. Nosotros también, injertados en la familia de Dios, hemos sido recibidos como hijos, no como esclavos. Pero esta distorsión de la parábola y también de nuestra realidad en Cristo es un gran problema para muchos creyentes. Aceptan quizás en palabra que los llama hijos e hijas, pero su diario vivir consiste en obras, preocupaciones, ansiedad y una carencia de cariño y amor hacia el Padre, porque siguen viviendo como huérfanos o mejor viven dentro de la casa de su Padre, pero como un esclavo. Nuestra relación con el Padre muchas veces parece más como la relación entre jefe y empleado que entre padre e hijo. Y esto es el mismo error que Adán y Eva cometieron. Se convencieron que Dios no tuvo su mejor en mente. Ellos tuvieron que comer el fruto porque Dios, como un mal jefe, no como un padre, escatimó de ellos una buena cosa. Dudaron el amor del Padre y lo trataron como un jefe. Esta distorsión de la relación con el Padre es una triste realidad para muchas personas. En Gálatas 4, Pablo habla acerca de nuestra adopción como hijos. Escuchen lo que dice en Gálatas. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Cristo heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Vieron esa unión con Cristo? Jesús nació de una mujer y sujeto a la ley. ¿Para qué?
para unirse a nosotros y así poder morir por nosotros. Dios tuvo que ser hombre para morir por los hombres, y ahora a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La adopción de nosotros no es una doctrina adicional o secundaria, no es un regalo aparte, es el fin de nuestra salvación. Somos salvos para ser hijos. ¿Y cómo sabemos que somos hijos? Porque Cristo envió al Espíritu Santo para garantizar nuestra salvación y adopción. Nos sella como hijos propios de Dios y con esa relación podemos clamar Abba Padre. Este término de cariño, Abba, que quiere decir papá, aunque Pablo escribió en griego, mantiene la palabra en su idioma original, arameo, para poder comunicar la grandeza del acceso que ha sido abierto como nunca antes. Al usar esta palabra que comunica una íntima comunión y confianza filial, Pablo está diciendo que podemos acercarnos al Padre tal como Jesús se acerca a Él. Para muchos de nosotros esta comunión es extraña, quizás porque no hemos experimentado mucha comunión con otras personas en esta vida. O en algún momento alguien rompió la confianza que tuvimos y nos dejaron heridos. El dolor del pasado afecta nuestra comunión con Dios ahora. En la primera lección usé una ilustración de una persona con lentes. En mi analogía, los lentes representaron nuestra manera de ver el mundo. A esto llamamos nuestra cosmovisión. Es nuestro punto de vista del mundo, del cosmos. Nuestra cosmovisión es como ese lente por el cual interpretamos todo lo que experimentamos. Por ejemplo, después de servir en una guerra, siempre hay miles de soldados que no pueden volver a una vida normal. Mi papá era uno de ellos. Sirvió en la guerra entre Vietnam y los Estados Unidos, un conflicto que carecía de mucho sentido, y cuando él volvió a los Estados, no hubo una recepción de agradecimiento o reconocimiento de su sacrificio. Sintió rechazado y culpado por la guerra, mientras pasaba meses allí en esa tierra lejana con un fuerte temor de morir. Desde esa experiencia, siempre cuando escuchaba un sonido fuerte, parecido a una bomba o un mortero, se encogía o temblaba. ¿Por qué? Los 2 años que él sirvió en Vietnam le acondicionaron a temer los morteros porque en la noche no se podían verlos, solo escucharlos. Y así muchas noches pasó preguntando si eso era la última. Los morteros y la guerra con Vietnam le formaron lentes para entender e interpretar todo el resto de su vida. 2 años en Vietnam afectaron toda su vida. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las cosas en mi crianza, mi adolescencia, mi vida como adulto, que me han acondicionado a interpretar el mundo de mi punto de vista? ¿Cuáles son mis lentes? Usemos un ejemplo común en nuestro mundo ahora. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar un momento en que nuestros padres nos dijeron que nos amaron? Pero ¿cuántos de nosotros podemos recordar un momento en que nos gritaron? Es triste, pero las heridas que llevamos tanto por el amor y cuidado que no recibimos, o quizás por el abuso y maltrato que sí recibimos, han formado para nosotros lentes para ver el mundo y también para ver a Dios. Si creciste en un hogar donde tu padre fue ausente, exigente o de mal humor, ¿sabes qué? Es probable que veas a tu Padre Celestial de la misma manera. ¿Ves? Las heridas también pueden ser heredadas. Es interesante ver que muchas naciones que en algún momento fueron oprimidas o explotadas como colonias llevan patrones y síntomas de una mentalidad de víctima. Por ejemplo, los colonizadores norteamericanos abusaron a los nativos de las Américas de tal manera que les robaron su tierra, les llevó un conjunto de enfermedades y no los trataron como iguales. En una ocasión, en el Sendero de Lágrimas,
como 60,000 nativos fueron botados de su tierra y forzados a trasladarse a otro sitio. Un viaje que les tomó meses y en el cual miles murieron. Es una mancha negra en la historia de los Estados Unidos. Y aunque el Estado ha tratado de arreglar la relación con los nativos de los Estados Unidos, no se ha reconciliado completamente. Me asombró en 2003 cuando fui a Cherokee, Carolina del Norte, que es una reserva de los nativos Cherokee, que encontré que varias familias todavía tienen un recelo y un rencor hacia el hombre blanco. Cada familia hereda una postura hacia los colonizadores. Pero espera, el Sendero de Lágrimas sucedió en 1830 y yo fui en 2003. ¿Cómo pueden los Cherokee mantener un rencor por 173 años? Ahora, no estoy diciendo que deberían superarlo nomás porque lo que hicieron los colonizadores fue abusivo y inhumano. Pero me fue una experiencia interesante y muestra las heridas heredadas. ¿Cuáles son tus heridas heredadas? ¿Cuáles son las perspectivas del mundo, tu cosmovisión, que fueron heredados por tus padres y tu comunidad? Siendo misionero y extranjero en un país, te digo que me encuentro con diferentes perspectivas acerca de los extranjeros. Para algunas personas todos los norteamericanos son millonarios. Para otros estamos aquí para aprovechar y explotar los recursos. Cada semana encuentro personas con una cosmovisión acerca del extranjero que no se basa en quién soy, sino en qué piensan que soy. Esta cosmovisión puede nacer de una experiencia propia o aún de una experiencia de un pariente hace 173 años. Una cosmovisión que solo depende del pasado controla cómo interpretamos el mundo en nuestro alrededor y así fuerza conclusiones y muchas veces conclusiones equivocadas. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos abrumados y aplastados por los deseos y peticiones de otros? Nuestra comunidad es como una prensa que nos muele si no nos conformamos a ella. Hay jóvenes que estudian en la universidad solo por la presión de sus padres, o padres que se rinden a sus hijos porque temen disciplinarles demasiado. Vivimos en una dicotomía. Nuestra carne y naturaleza es buscar y agarrar todo el control de nuestra vida mientras dejamos a todo el mundo controlarnos por la presión del grupo y por nuestra necesidad de ser aceptados. Una cosmovisión transformada por Cristo no es un simple cambio de lentes. Como la analogía de la primera lección mostró, nosotros necesitamos una operación al ojo. Si Jesús simplemente cambia nuestros lentes, quizás nos ayudará a ver un poco mejor, pero dejaría la condición del ojo igual. Los lentes corrigen la vista, pero no sanan al ojo. La salvación que Cristo ofrece no es uno solo de perdón y misericordia, sino de una completa nueva vida en Él. En esta lección queremos aprender a vivir en esa nueva vida e identidad y entender cómo podemos acercarnos a esa persona glorificada. En nuestra relación con el Padre tenemos acceso a Él y su amor. Su amor hacia nosotros es incondicional y a la vez es activo. Nos ama tal como somos, pero nos ama también para no dejarnos vivir como somos. Si eres una madre o un padre, entiendes cómo pueden coexistir estas dos realidades. Amamos a nuestros hijos tal como son, pero también vemos todas las cosas en las cuales pueden mejorar y madurar. Queremos verlos mejor cada día, creciendo en sabiduría, amor, sanidad emocional, confianza. Es lo mismo con Dios. Podríamos decir que cada día deberíamos ser una mejor versión de nosotros mismos. Cada día debo crecer y madurar para ser una versión más santificada de quién soy yo. Mi vida debe mostrar un cambio hacia esa persona, mi persona glorificada en Cristo.
Y para vivir así en mi nueva identidad y comunión con mi Padre, necesito aprender a vivir en mi nueva naturaleza. Necesito acondicionarme a mi nuevo ser en Cristo. Pablo habla de esta transformación en Romanos capítulo 8. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La carne aquí representa nuestra antigua naturaleza, es decir, la naturaleza con que nacimos y tuvimos antes de Cristo. En Cristo deberíamos ocuparnos de las cosas del Espíritu, lo que nos trae vida y paz. ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Con qué ocupas tu tiempo y cuáles son las cosas prioritarias de tu vida? ¿Cómo gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero u otros recursos? Refleja en qué nos ocupamos. Como hijos de Dios deberíamos priorizar el honor y fama de nuestro Padre. Pablo sigue en versículos 12 y 14. Véanse conmigo más adelante. Romanos 8, 12 y 14. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si da muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, vivir como un hijo de Dios significa dar la muerte a las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Bueno, Jesús responde a esa pregunta en Marcos 7, 21 y 23. Jesús dijo, porque de adentro del corazón humano salen todos los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia, la insensatez. Todos estos malos vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, ¿de dónde vienen estos malos hábitos, las malas obras de la carne? De adentro. Jesús enseña que somos, como Juan Calvino dijo, fábricas del pecado. No somos víctimas del pecado, somos fábricas. Por eso el nuevo creyente tiene que acondicionarse a su mente y acondicionar su mente a ocuparse de las cosas del Espíritu. Tenemos que dar la muerte a las obras de la carne y eso es lo que llamamos un arrepentimiento continuo. Es un hábito de despojarnos del antiguo ser para vestirnos con la nueva vida en Cristo. Y el trozo amargo, amigos, es que para poder despojarnos de algo, tenemos que saber qué es y reconocerlo. Si Cristo me pide despojarme de mi enojo y yo sigo negando que soy una chispa, es imposible arrepentirme de ese pecado. Si yo rechazo la realidad de mi antiguo ser, no puedo arrepentirme de ello. Y esto incluye a todo mi pecado, las heridas causadas por otras personas y aún mi cosmovisión distorsionada. Me interesan mucho las películas y series de la tele que son de suspenso y específicamente los de tipo policíaco e investigación. Me fascina el compromiso y la pasión de los detectives en buscar y encontrar al asesino. Su investigación y búsqueda puede durar años, pero no se rinden. Siguen sacrificando otros planes de su vida para encontrarlo. Nosotros debemos ser detectives del pecado, de las obras de la carne en nuestra vida. Y no debemos parar hasta encontrar esas malas obras y matarlas. Antes de conocer a Cristo tuvimos que cumplir las malas obras de la carne porque era lo que nos identificaba, era lo que nos daba valor. Pero ¿acaso no es diferente para la persona en Cristo? Como detectives tenemos que poner a un lado algunos deseos nuestros y buscar la voluntad de Dios. No somos pasivos en la vida cristiana. No esperamos con brazos cruzados que Dios haga algo. Tenemos que ser pacientes, pero también insistentes en despojarnos de esa naturaleza pecaminosa.
Para hacer eso hay algunos nuevos hábitos que aprender. El primero es la oración. Cuando oramos a Dios, dejamos nuestra ansiedad y nuestra preocupación en las manos de Dios. Nuestra oración no debe ser una lista de peticiones o una relación de demandas. No, nuestra oración debe ser un tiempo de comunión con Dios, donde le entregamos todo lo que es nuestra vida. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En nuestra oración podemos confesar nuestro pecado a Dios y pedirle que nos dé el camino de arrepentimiento. Cuando no sabemos qué orar, podemos buscar un salmo que comparte un sentimiento parecido. Segundo, leemos la Biblia. Como hemos visto, hay pasajes bíblicos ricos en comunicar el amor y verdad de Dios hacia nosotros. A veces no entendemos lo que leemos y nos rendimos demasiado rápido. Pero eso no debe ser así. Es como un músculo. Tenemos que alimentarlo y practicarlo con frecuencia para fortalecerlo. Nuestro tiempo en la palabra es un tiempo con la vida y misión de Jesús para alcanzar a nosotros. Tercero, otra disciplina espiritual es dar y servir. Cuando ofrecemos nuestros dones al servicio del reino de Dios, participamos en la misión de Jesús. Aunque muchas veces no sabemos en qué servir o cómo podemos servir, sentimos incapaces de servir, todos tenemos algo que ofrecer. En Cristo somos hijos, no empleados de segunda clase, así que todos tenemos la oportunidad de servir y dar. Hay otras disciplinas espirituales como el ayuno y el silencio. Podemos separar un tiempo durante la semana donde encontramos un lugar y en silencio y simplemente pensamos en Dios. El ayuno es una manera de disciplinar a nuestro cuerpo para mostrarlo que no solo del pan vive el hombre, sino de cada palabra de nuestro Señor. Todas estas disciplinas son maneras de buscar a Dios y a la vez nos iluminen frente al pecado en nuestra vida. Después de todo, no te puedes acercar a lo perfecto sin ver tu defecto. Pero eso es exactamente lo que Dios quiere para nosotros, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu nos lleva a encontrar aquellas obras de la carne y a arrepentirnos de ellas. El arrepentimiento muchas veces, para muchas personas, trae pensamientos melancólicos o sentimientos vergonzosos. Nadie quiere escuchar las palabras arrepiéntate de ese pecado. El arrepentimiento para muchos significa una pérdida. Nos sentimos avergonzados por haber perdido la batalla contra nuestro pecado. O peor, sentimos que hemos perdido porque alguien nos sorprendió en el pecado. He visto, por ejemplo, que muchas personas ni siquiera sientan mal por un pecado hasta que sea conocido por otras personas. La vergüenza solo viene cuando otros se enteran. Por eso también la Biblia nos anima y exhorta a confesar nuestros pecados a otros creyentes. Pero parece demasiado para nosotros. ¿Confesar nuestros pecados a otros? Por favor, no. Pero el arrepentimiento no es una pérdida, es realmente la guerra contra el pecado. Es un intercambio de nuestra maldad por la belleza, justicia de Cristo. Cuando matamos nuestro pecado, cuando desarraigamos la maldad de nuestra vida, llenamos el vacío con el amor, la paz, la provisión de nuestro Padre. Les voy a dar otro ejemplo de la adopción humana. Muchos niños recién puestos en su nuevo hogar experimentan un conflicto de sentimientos. Quieren participar en la nueva familia, pero no han aprendido a vivir en la nueva familia. Quieren sentir el calor y protección de sus nuevos padres, pero toda su vida le ha enseñado que tienen que preocuparse solo en su supervivencia. Sin embargo, cada vez que el niño adoptado deja atrás uno de sus hábitos de supervivencia, recibe y experimenta
una relación más segura, estable y amorosa con su nueva familia. Quizás alguna vez escuchaste de un caso de adopción humana que no salió bien. Quizás el niño nunca se adaptó a su nueva familia. En la gran mayoría de estos casos es porque el niño no pudo dejar atrás su mentalidad de huérfano. Aunque vivió con su nueva familia, tuvo su nombre y tuvo derecho a todos sus bienes y provisión, siguió siendo un huérfano. Amigos, mi preocupación para la iglesia de hoy es que muchas personas siguen siendo huérfanos dentro de la casa de su padre. Aceptan la idea que Dios los ama, pero rechazan el camino para acceder a más de ese amor, el arrepentimiento. Imagínate cómo sería diferente tu vida si buscaras y mataras el pecado como un detective del pecado. El arrepentimiento nos recuerda y restablece nuestra identidad y nuestra relación con el Padre. No somos empleados con un jefe airado todo el tiempo. Somos hijos. Pablo confirma lo que digo en lo que sigue en versículo 15. Miramos. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido al espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Voy a leerlo otra vez. Escuchen. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Todo el capítulo 8 de Romanos testifica de nuestra adopción y nuestra futura redención completa en gloria. Por eso cada día buscamos una transformación de nuestro pecado, un proceso que será cumplido en gloria cuando Cristo venga o partamos de esta tierra. Pero hasta ese día no estamos en una sala de espera, amigos. El Espíritu Santo y nuestro arrepentimiento están preparándonos ahora para esa futura realidad. Cada día deberíamos ser una mejor versión de quienes somos en Cristo. Pero una persona quizás pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que yo soy un hijo entonces? Seguro que los hijos adoptados por los padres adoptivos hacen esta pregunta con frecuencia en el comienzo. Los primeros días, meses, o quizás le ponen a prueba al niño. Le ponen a prueba y el niño duda de su identidad. Primero es bueno ver que este es normal. Pero ¿cómo comprueba el niño que es de verdad un hijo? Bueno, Pablo en Romanos 8 habla de esto cuando dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo en la vida del creyente? Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, la primera evidencia de nuestra adopción es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Experimentamos poder para amar y perdonar a los menos amables y perdonables. Experimentamos una paz y gozo aún en medio del dolor y el valle. Otra evidencia de nuestra adopción es un cambio de nuestros deseos y sueños. Cuando yo conocí al Señor en 1997, estuve en un plan académico para ser un ingeniero civil. Pero con el tiempo en el Señor mis deseos para la vida cambiaron y poco a poco el Señor cambió mi carrera. No escuché una voz desde el cielo ni recibí una carta del correo celestial. Simplemente vi que cada día el Señor me cambiaba para ser más y más semejante a Jesús. Y sigue cambiándome porque falta mucho para llegar a la hermosura de mi Salvador. Pero esta transformación de santificación es un proceso para cada creyente, para cada hijo. Richard Baxter, uno de mis favoritos puritanos del siglo XVII, dijo, encontrarás que este es el curso común de Dios, no dar a sus hijos el sabor de sus deleites,
hasta que comienzan a transpirar a buscarlos. Entonces, si no estás experimentando mucho fruto del Espíritu Santo o no ves un cambio gradual de tus deleites, busca a Dios. Como el hijo pródigo, vuelve a tu Padre en una confesión sincera. Arrepiéntate y acércate a Dios. Él escucha tu clamor y corre a tu encuentro para recibirte, abrazarte y adoptarte. Aunque hemos pasado un buen tiempo en estos 3 estudios, es realmente la superficie nomás de un océano de verdad. Nuestro Señor y Salvador Jesús nos llevó a la familia de Dios y que dentro de nuestra relación y comunión con el Padre somos hechos aceptos en el amado. Siendo hijos de Dios tenemos todo el derecho y ese amor y cuidado del Padre y su afecto filial a una herencia eterna. Entonces, amigos, tenemos una gran oportunidad de despojarnos de ese antiguo yo para poder vivir en la verdad y declaración que soy un hijo del Altísimo. Que encuentren esperanza y paz en el seno de nuestro buen Padre, seguros de su amor hacia nosotros y la nueva identidad en el cual podemos clamar Abba Padre para su gloria y nuestro bien. Amén, hermanos.